Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Y cómo se encuentran? Soy Jack y el día de hoy les traigo el capítulo 5 de Harry Potter Viendo Universos. Espero que les guste. Aviso importante. Los personajes, vídeos y imágenes usadas en este vídeo no son de mi pertenencia. Créditos a sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia de este vídeo. Y sin nada más que decir, soy Jack, y que corra el vídeo. Voldemort se encontraba acostado en la sala de enfermería. A su izquierda, un cansado Dumbledore, y a su derecha, la extraña niña que ya estaba allí cuando llegaron. Voldemort se levantó con dificultad. Sus huesos crujían con un sonido familiar. ¿Cuántas veces Voldemort había escuchado ese sonido? Recordó que la primera vez fue en el orfanato, cuando Nelson McLaren empujó a un joven Tom de 10 años por las escaleras. Pero gracias a la magia accidental, intercambiaron de lugares y Nelson cayó sobre su brazo, rompiéndolo limpiamente. Tom recordó sus años en el orfanato, su escolarización en Hogwarts, las bombas sobre el orfanato, cómo murió Myrtle, cómo empezó a formar su ejército, la guerra mágica y cómo murió. Voldemort entrecerró los ojos mientras intentaba recordar los años que pasó como Horrocrux, pero solo le vinieron a la mente recuerdos de la espantosa familia de Harry Potter, los maltratos y la negligencia que sufrió el desdichado chico. Pero sabía que, al igual que Harry tenía recuerdos suyos, él tenía recuerdos de Harry. Algo muy curioso. Pero Tom no pudo encontrar la fuerza para seguir indagando. El colapso que tuvo lo sacudió, y aunque el tratamiento fue muy efectivo, Tom aún notaba el temblor de su mano. Odiaba sentirse tan débil. Voldemort le había prometido a Tom que nunca más iban a sentir miedo, ni a sentirse menos que nadie. Pero ahora Voldemort no sabía qué hacer, y Tom estaba muy asustado. ¿Por qué estoy hablando conmigo mismo? Voldemort no pudo evitar exclamar mientras se frustraba. Sabía que fragmentar su alma lo destrozó mental y físicamente, más de lo que él mismo había creído antes. Tom se preguntó si el fragmentamiento de su alma contribuyó a su colapso nervioso. Voldemort no era tonto. Sabía que desde que regresó a la vida sus emociones se habían disparado, y junto con ellas, el control de sus sentimientos mediante la oclumancia también se había reducido. Pero aunque era una molestia, Tom no sabía si le importaba. Para ser sincero consigo mismo, no sabía si le seguía importando. ¿Por qué seguía? ¿Por qué estaba luchando? Tom no lo sabía. Miraba a Dumbledore, que seguía dormido, mientras él se levantaba. ¿Seguía con todo eso por Dumbledore? ¿Por el odio que le tenía a la vieja cabra? Pero un pensamiento intrusivo llenó su mente. ¿Se rendiría así de fácil? ¿Echaría por la borda todos sus esfuerzos? ¡No! Él no solo era el genio Tom Marvel horrible, que aprendió oclumancia y legilimancia solo con unas cuantas pistas contradictorias, que pudo controlar a la bestia de Slytherin en su cuarto año, que obtuvo el Códice Anatema y descifró todos sus secretos. Sin mencionar todo lo que hizo Voldemort. Era el mago más prodigioso que había pisado Gran Bretaña. Pero ahora ya no tenía propósito. ¿Qué haría él? ¿Para qué seguiría luchando? Voldemort miró sus manos, después se miró en el espejo, y después. Atención, atención. Los magos y brujas que vayan a la sala de cine. Voldemort se levantó y empezó a ir a la sala de cine, junto, incómodamente, con Dumbledore. Sin saber qué pensar. Y cuando llegaron y se sentaron, las miradas que toda la sala de cine le daban fueron peores que el Cruciatus. Pero nada de eso importaba ahora. Bueno. Veo que están ansiosos por ver el siguiente rap. Pero tengo que informarles que cambiaremos un poco lo que veremos. Claro que todo dentro del mismo tema que están viendo. Así que, por favor, ojos en la pantalla. En la pantalla. Todos deberían morir rodeados de gente que amar. No termines como yo, siempre ayuda a los demás. Las cosas se ponen feas, maldiciones, amuletos. Tus amigos estarán muertos y abren ese talismán. Hay que llegar mientras sigan con vida, no entres, limpiar la zona, mis perros demonios. Llegaré a tiempo, ya los tiene encima, si comerá amo. No se lo perdono. Son mis amigos, merecen una muerte digna, yo no puedo dejarlos solos. ¿Y esos que son? Soy Shikigami. Esto fue muy fácil, no queda otro. Es mucho más fuerte que el anterior, Fushiguro no tiene posibilidad alguna. La acumulación de malas emociones humanas. Gigi no se escapa, no duda. Una maldición puede exorcizar otra. Pero no puedo irme, necesitas ayuda. Una posibilidad entre 1.000.000 de poder ganar. Comer el dedo de su cura. Fuera de la pantalla. Un bridge. ¿Qué? ¿Por qué estamos viendo a un mugle?
Umbridge estaba encorvada en un rincón de la sala de cine. Y aunque no entendía lo que le había pasado a su señor, el miedo que sentía por todo era mayor que su curiosidad. Después de todo, aun cuando era un feto maldito, Lord Voldemort podía lanzar la maldición asesina. Umbridge, con costo, podía lanzar el Cruciatus. Umbridge sabía que, al igual que Snape, ella aún se encontraba en la sala de cine porque no se levantó contra el maldito perro. Aún recordaba con horror el momento en que todo explotó. Cuando los demás mortífagos empezaron a intentar matar al perro, solo para que, segundos después, todos explotaran violentamente. La cara de Umbridge se puso verde ante el recuerdo, pareciéndose más a un sapo. Tragó su bilis, mientras la sensación de la sangre, órganos y miembros esparcidos sobre su persona llenaban su mente. No pudo evitar recordar haber visto un feto medio formado, destrozado por la explosión. Probablemente el hijo de la esposa de Rabastan Lestrange. Umbridge cerró los ojos e intentó olvidar lo que vio. Neville miró la pantalla con una mezcla de confusión y compasión. Solo podía imaginar cómo se sentiría alguien al morir solo. Después de todo, por eso existía una tradición entre los Longbottom. Aquellos de la casa Longbottom salían de San Mungo antes de morir, y toda la familia se reunía para pasar los últimos momentos con ellos. Pues al final, in sanguine, non in luto, morieris, morirás en sangre, no en el barro. Una tradición que empezó tras la muerte temprana de Ezekiel Longbottom, a los 10 años, pocos años después de la conciliación de la familia Longbottom en la isla de Britania. Aunque Neville sabía que todos esos recuerdos eran un intento de distraerlo de la horrible idea de la muerte de sus padres. ¿Será que, aunque él esté allí cuando mueran, ni siquiera se darían cuenta? ¿Lo recordarían una vez que pasasen el velo? Neville aún sentía el vacío en su pecho. La necesidad de que su padre le enseñara a montar una escoba, de una madre que lo arropase y le besara la frente antes de dormir. Harry miró al anciano y cómo este aparentemente moría. Aunque las situaciones eran muy diferentes, Harry podía comprender por lo que pasaba el chico en la pantalla. Nunca era fácil despedirse de un familiar o amigo. Sin duda era una situación muy triste. Aunque a Harry le daba más miedo ser el último en morir, vivir tanto como para ver a todos los que apreciaba morir eventualmente. Sin duda, eso sería una tortura. ¿Será por eso que Nicolas Flamel estuvo de acuerdo con destruir la piedra filosofal? No soportaba ver morir a las personas que amaba, y por eso se aisló, buscando escapar del dolor del adiós. Luna. Qué triste que el señor muriese. Pero, por lo menos, no murió solo. Ese chico no solo estaba con él, sino que también lloró por su pérdida. Eso es más importante que solo estar junto a él en sus últimos alientos. Luna miró al chico que lloraba por el anciano. Por el parecido, dedujo que era su familiar. Y aunque era triste que solo estuviese el chico, para Luna era mejor estar con personas que de verdad sienten algo positivo por uno, mejor que estar rodeada de pirañas que lloran lágrimas de cocodrilo. Hermione. Es muy triste ver por lo que estaba pasando el chico, y aunque me alegra que pueda encontrar amigos que lo ayuden con su duelo, no sé por qué lo estamos viendo. Ron. Bueno, Jack nos dijo que seguiríamos viendo lo mismo durante un tiempo, pero algo diferente. Tal vez ese chico es un hechicero. Aunque no se nos ha mencionado nada y sus amigos no parecen saber nada de hechicería, pero déjalo cocinar, simplemente espera y veamos. Eso es un dedo momificado. Ron puso su mano en su boca mientras sentía la bilis golpeando sus dientes. Recordó esa maldita momia que Bill llevó a casa. Aún recordaba cómo se abrió el sarcófago y el cadáver cayó sobre Perky. El sonido del chillido de Perky se mezcló con el crujido de los huesos de la momia. Bellatrix. Ese dedo no es tan simple como un dedo momificado. Bellatrix miró el aura maligna que rodeaba el objeto. Era un aura muy parecida a la de la copa de Uflepuzo a la de Nagini. Pero ese dedo era más siniestro, más poderoso de una manera que no sabía describir. Luna. Eso es, una maldición. ¿Qué está pasando? ¿Están buscando ese dedo? Harry. Al parecer, ese dedo es un objeto maldito. Y, por cómo las maldiciones buscan ese dedo, me imagino que es uno muy poderoso. Aunque no sé si existe una clasificación para los objetos, como la que tienen los hechiceros o las maldiciones. Existe, es la misma que la de los hechiceros o las maldiciones. Solo que esta toma en cuenta la utilidad del objeto y sus condiciones de accionamiento. Por ejemplo, los baúles con interior expandido se pueden categorizar como un objeto de primer grado o, si me apuran, de grado especial, considerando que, si es destruido, lo que está adentro o desaparece o es violentamente desgarrado por el colapso espacial que ocurre. Hermione. ¿Y qué es ese dedo?
¿Por qué las maldiciones están buscando ese dedo? Ese dedo es uno de los 20 dedos de Sukuna. Es un objeto maldito de categoría especial. Ron. De nuevo ese tal Sukuna. Así que era un cadáver, ¿eh? Bueno, nos dijiste que nos sorprendería o algo así. No veo lo sorprendente en esto. Lo que sí me sorprende es ese chico y sus bestias. Megumi Fushiguro, en realidad. Si te interesa, es el hijo de Toji y posee la habilidad hereditaria del clan Zenin. Las 10 sombras. La única técnica que puede superar a los 6 ojos. Voldemort. ¿Cómo? ¿Me estás diciendo que ese chico, que no puede contra maldiciones tan débiles que no tienen conciencia, puede superar a Gojo? Dije que puede superar a los 6 ojos, no superar a Gojo. Es diferente. Y el cómo puede hacerlo se revelará más adelante, así que atentos a la pantalla. Un bridge. Ese idiota se acaba de comer ese dedo momificado. Un bridge ya casi había vuelto a la normalidad. El asco y las náuseas estaban desapareciendo. Pero ver cómo un chico con un extraño pelo rosado se comía un dedo momificado, negro por la suciedad y la mugre, con carne en un estado avanzado de necrosis y con una uña que parecía un pequeño puñal, fue demasiado para ella. Vomitó su almuerzo. En serio. Eres un asco de persona y un asco de cosa. Jack chasqueó los dedos e hizo que el vómito de un bridge volviera a meterse en su boca. Ella intentó vomitar de nuevo por el asco, pero no pudo. Algo se lo impedía. Y a nadie le importó. Hermione. ¿Qué pasó? ¿Cómo pudo ese chico destruir las maldiciones? ¿Qué son esas runas? ¿Quién es ese chico? Cálmate, cálmate. Escucha. Primero, destruyó esa maldición. Segundo, la destruyó con una mezcla de fuerza física y una explosión de energía maldita. Esas runas son, por decirlo de una manera, runas de lamas. Y ese chico es Yuji Itadori, tiene 15 años, es japonés y, en un inicio, no era un chamán. Pero lo más importante es que Itadori posee un cuerpo prodigioso con fuerza y resistencia sobrehumanas. Bellatrix. ¿Cómo es posible? ¿Una mugre como él pudo alcanzar el magnífico don de la magia? No, ¿cómo? Bellatrix se agarró la cabeza con desesperación. El hecho de que un sucio mugre consiguiese el don de la magia era inconcebible. Y aunque Jack confirmó que había la probabilidad en ese mundo, ella aún no podía aceptarlo, no sabía cómo era posible. ¿Qué provocó eso? ¿Qué objeto impío sería capaz de semejante aberración? A menos que, ese dedo, ese chico consiguió magia después de comerse ese dedo. Un objeto del que solo existían 20, pero si uno fue capaz de hacer eso, significaba que existía una manera, y estaba segura de que se podía replicar. Bueno, para responder tu pregunta. Itadori pudo conseguir desbloquear el control de su energía maldita gracias al dedo de Sukuna. Y para más aclaraciones, Sukuna es el rey de las maldiciones. Vivió hace unos 1000 años, y en su tiempo no había persona que pudiera contra él. Aunque, al final, no se sabe cómo terminó sellado y su poder disperso en sus 20 dedos. Dumbledore. Esos dedos, son Horrocrux. Dumbledore miró la pantalla con una mezcla de miedo y desesperación. Sabía que no podía hacer nada. ¡Ag! Exclamó, llevándose la mano al pecho por el dolor. El estrés que había estado soportando al final tuvo consecuencias en su cuerpo. Un estrés más por la culpa que por la responsabilidad. Una culpa que sabía que merecía. Cuando murió, gracias a que tuvo las 3 reliquias, pudo hablar brevemente con la señora Muerte. Y esa charla fue más una sentencia. Ella le explicó cómo estaba condenado a pasar quién sabe cuánto tiempo en el limbo, algo que descubrió para su pesar, que era más por poseer las 3 reliquias sin ser su verdadero señor, y no por todos sus pecados. Aquello lo llenó de desesperación, pues no sabía si Tom también había poseído la capa después de matar a Harry en cualquier otro momento. De ser así, significaría que sus pecados nunca serían pagados. Los pecados de Voldemort, de incontables señores oscuros que habían poseído las reliquias sin ser sus señores, y sus propios pecados. En la pantalla. Encarnación de un objeto maldito. Pero qué bien se siente. Para puedo controlarlo, este es mi cuerpo, soy su recipiente. Hola, Lud. Te hicieron pedazos, se fusionaron un cuerpo y 2 mentes. Déjalo salir 10 segundos. No te preocupes, yo soy el más fuerte. Energía maldita, estás muy loco. Mi alumno está observando, tendré que lucirme un poco. 7,
8, 9, 10. Fascinante. Lastimosamente debo ejecutar, pero se pospone tu ejecución si aceptas volverte hechicero y comerte los 19 dedos faltantes. Y cuando tú tengas a Sukuna completamente dentro, destruir tu cuerpo. Esa es la única forma de matarle a él. Me comeré el segundo. No sabe nada bien. Si esto ayuda a los demás, supongo lo debería hacer. Estás como nuevo. ¿Acaso no ves? El examen de acceso ahora debo vencer. Me quiero volver hechicero, lo hago por mi abuelo. Eso es incorrecto. Acabas de suspender. Ya lo entendí, no voy a culpar a mi abuelo si me matan un día. Soy el único que puede hacer esto. No quiero arrepentirme en vida. A la Yuji de Jujutsu y es un radar. Viajaremos a Tokio y sin alguien más. Hay un edificio con mucha maldad. Con esta arma maldita los puedo exorcizar. No iba ya a empezar a martillar al maniquí. Le da elimina la primera. El niño acá este monstruo es peculiar, pues saber negociar está contra las cuerdas. Toma fallé, ya no tienes rehén. No podrás escaparte del golpe de gracia. Esta chica de acero lo van a entender. Técnica vudú. ¡Resonancia! Hay 5 reclusos dentro de este vientre maldito. Podría haber una categoría especial. De los más peligrosos, el profe Gaudio no se puede encargar. Están cortos de personal, pero es una emergencia donde jugarán con la muerte. Solo hay que entrar, no pelear y verificar posibles sobrevivientes. Purifica lo impuro. Estamos dentro, el perro guiará. Hay una extensión de dominio. Ya no está la puerta. Estamos perdidos. Y puede encontrar el camino. Arriesgarnos por un cadáver. ¿Es correcto salvar a un asesino? En un descuido se la traga al piso. ¿Mi perro demonio? ¿Quién lo hizo? Estamos en peligro. Es una categoría especial. Ya debo reaccionar y me arráncala. ¿Mano? Y si dejo salir a Sukuna, matará a todo humano cercano. Solo hay una forma de sobrevivir. Debes buscar a Kubisaki y escapar. Cuando ya estén fuera, dame una señal y haré que Sukuna tome mi lugar. Dispara energía maldita pura. Debo ganar más tiempo, ganar más segundos. Fuera de la pantalla. Luna. Ese tal Sukuna ha tomado el control del cuerpo de Itadori. Y Megumi tal parece no es un mega genio como Gojo. Pero Sukuna solo tiene una parte de su poder. Dudo mucho que pueda matar a Fushiguro si su técnica es capaz de superar a los 6 ojos. Si bien las 10 sombras, la técnica hereditaria del clan Zenin, es extremadamente fuerte, Megumi por otro lado es increíblemente débil. De hecho, me atrevería a decir que, a diferencia de Gojo, que puede exprimir al máximo sus habilidades, Fushiguro ignora muchas de estas, incluso las más obvias. Hermione. Bueno, por lo que vemos, Sukuna, con su poder reducido y debilitado, es capaz de vencer fácilmente a maldiciones de bajo grado. Eso solo significa que Sukuna es más fuerte de lo que pensamos. Y que es increíble que ese chico no muriese. Por las probabilidades que se nos dieron, es raro que haya sobrevivido. Todo me suena muy raro. Primero ese pelo extraño, después su fuerza sobrehumana, y ahora sobrevivir a una probabilidad prácticamente nula. Es todo demasiado raro, como si estuviese planeado. Ron. Lo dudo. Creo que son coincidencias. Al final de todo, el destino es una perra que no se detiene por nada. Hermione. No intentes usar tus dichos de videntes de 5 libras. No funcionan conmigo y lo sabes. Draco. Y ahora llegó Gojo. De hecho, ni siquiera me sorprende que pueda contra Sukuna. Lo que me sorprende es que Itadori pueda contener a Sukuna. Aunque el mismo hecho de que un alma infecte a otra es repugnante y extremadamente horrible. Draco miró como Gojo humillaba a Sukuna, solo para que después noquease a Yuji. Un bridge. Esa sala es muy parecida a las salas rituales chinas, aunque tiene kanjis japoneses. Un bridge observó el lugar donde se encontraban Gojo y Sukuna. Al final, ella se especializaba en la historia mágica, y con esa especialización muchos rituales, magias y objetos mágicos se encontraban grabados en su memoria. Literalmente. Usando una pluma de sangre, se le enseñó y ella aprendió. No como el maldito Potter. Un bridge miró a Potter con odio. Para ella, las cosas que provocaba Potter simplemente impedían el avance de la sociedad mágica. Él y los sangre sucia, un bridge no entendía cómo esos malditos sangre de barro no sabían cuál era su estatus. Para ella, si un sangre pura violase a una sangre sucia, la sangre sucia debería agradecer al sangre pura. Pues los sangre sucia, los monstruos, los mestizos y los sucios mugles eran menos que el excremento. Un bridge cerró los ojos y soltó una lágrima, repitiéndose sus ideales. Recordó a su querido padre y a su ausente madre. Recordó cómo tuvo que ver a su padre morir en San Mungo, y después descubrir que su madre era una bruja nacida de Mugle, a la cual su padre había atrapado con el Imperius. Pero la muy zorra pudo liberarse debido al amor que su padre sentía por esa sangre sucia, y, traicionando la confianza de su padre, se suicidó mientras aún la tenía en el vientre. Después recordó como un maldito mago nacido de Mugle, que aún no sabía cómo, logró que ella se enamorara de él. Y luego, con un artefacto Mugle, sacó imágenes de ella sin ropa y las distribuyó por todo Hogwarts. Fue por eso que ella tuvo que estudiar historia de la magia en Alemania. Aunque salió algo bueno de todo eso,
pues pudo encontrarse con un foco de pensamientos de Grindelwald. Neville. ¿Qué? ¿Él está de acuerdo con comer esa asquerosidad y morir eventualmente? Neville no comprendía a Yuji. Aunque se consideraba alguien noble, no sabía si podría llegar al punto de sacrificarse por los demás de esa manera. Solo pensar en el estrés de saber que morirás sí o sí lo llenaba de una mezcla de ansiedad y temor. Aunque sabía que, si llegaba la situación, dudaría, pues ama su vida. Pero lo más probable es que lo haría. Harry, Dumbledore y Snape miraban la pantalla con un cóctel muy complicado de emociones. Pero las que más resaltaban eran las de Harry y Snape. El primero con una mezcla de familiaridad y enojo hacia Gojo, pues la manera en que primero sentenció a muerte y después le dio otra opción a Itadori le recordaba a la manera de manipular de Dumbledore. Una en la que se hace pasar por un amigo preocupado que busca ayudarte. Mientras tanto, Snape miraba a Itadori con solemnidad y una pizca de respeto. Un respeto por la valentía que mostraba el chico. Y aunque sabía que Gojo manipuló, aunque sea un poco, la respuesta de Itadori, a él no le preocupaba mucho, pues eran otros mundos, separados y diferentes. Pero el hecho de que un chico tan joven pueda tomar una decisión con tanto peso era increíble. Snape sintió un poco de respeto hacia el chico. Ron. Así que ese es el director de la escuela de hechiceros. No es como me lo esperaba. Pero esos lentes negros son geniales. Ron miró al extraño director y su aún más extraña habilidad. Su habilidad y su apariencia eran una contradicción demasiado obvia. Mientras tanto, Itadori reconocía que no hay que vivir por los ideales de otros, sin importar qué tan cercanos sean esos ideales o personas a uno, sino que las personas tienen que encontrar sus ideales. Ya sean iguales, similares o completamente diferentes a los de los demás. Harry. ¿En serio, tan pronto van a ir a una misión de exorcización? Sin antes haber aprendido casi nada y con pocas presentaciones o planes. Ni siquiera saben cómo trabajar en equipo. Esto debe ser una broma. No lo es. Lo que pasa es que los chamanes están muy cortos de personal, pues actualmente solo existen 3 chamanes de grado especial, mientras que existen múltiples maldiciones de grado especial. Piensen que no es poco común que 1 o 2 chamanes mueran por cazar estas maldiciones. Por eso mismo Gojo está hasta arriba de trabajo y siempre está ocupado. Bellatrix. ¿Pero por qué existen más maldiciones de grado especial que chamanes de grado especial? No tiene sentido alguno. Esos seres inferiores no pueden ser más fuertes que los hechiceros. Yo nunca dije que fueran más fuertes que los hechiceros. Solo dije que existen más maldiciones de grado especial que chamanes de grado especial. Luna. Ya entendí. Existen más maldiciones de grado especial que chamanes, pero los chamanes por norma general son más fuertes que las maldiciones. Son como los plimpies y los nargles. Los plimpies son más comunes, pero los nargles son más fuertes, aunque más raros. Hermione. Bueno, eso fue aclararte. Pero bueno, esa chica es muy interesante. Su ritual de hecho creo que es una especie de manipulación de alma. Me pregunto si podría fragmentar el alma de alguien o modificarla. Sería muy interesante experimentar con la habilidad. Aunque parece que es necesario que use ese martillo y un clavo. Me recuerda mucho a los rituales mágicos africanos. Un brige. Los rituales africanos, los más antiguos del mundo. Aunque también los más bastardizados. Sus raíces se perdieron con el tiempo y no se sabe mucho de sus resultados a plena potencia. Harry, Hermione, Ron, Luna, Draco y Neville miraron a Umbridge con sorpresa y desconcierto. Cuando la cara de Sapo impartía la clase de defensa contra las artes oscuras, ni siquiera podía leer bien el libro. Tartamudeaba y se confundía con los nombres de hechizos, magos y direcciones. Eso último fue muy curioso para Harry. Tal vez fue por eso que los dementores no aparecieron directamente en la casa de sus familiares, sino que estuvieron por la zona. Snape. Así que otra misión tan pronto, ¿eh? No sé si son muy temerarios o muy idiotas. Pero lo más probable es que los de arriba quieran hacer algo con Yuji o con Megumi. Bellatrix. ¿Y por qué piensas eso, Snape? Snape. Porque, como lo dijo Jack, Megumi posee la técnica hereditaria de los Zenin, es hijo del paria del clan y no fue criado por los mismos. Estos factores probablemente hicieron que el chico desarrollara una antipatía, como mínimo. Por lo menos yo desarrollaría eso. Voldemort miró a Snape con cierta familiaridad y sospecha. Voldemort sabía que probablemente Snape era un espía doble, pero lo mantenía cerca porque el bastardo era el mejor maestro de pociones de Occidente. Claro, si descontaban a la ya difunta Lily Potter.
Pero la segunda razón era porque le gustaba humillar a Snape. Era un hombre miserable que se arrastraba por una mujer, incluso después de que murió. A Voldemort no le sorprendería que, si hubiera presionado lo suficiente a Snape, él podría llegar hasta el punto de meter a Lily en un Imperius o una poción de amor. G. Voldemort no pudo evitar reír al recordar la anécdota que Snape le contó. Cuando Snape y un grupo formado por James Potter, Sirius Black, Remus Lupin y Peter Pettigrew, los Merodeadores, un nombre demasiado zoso para el gusto de Voldemort, aunque no era mejor que el protonombre de su bando, los Poetas de York. Algo demasiado pretencioso, pero se justificaba, pues toma pocos días de hacer su primer Horcrux, pero bueno, estaba divagando. Pues la historia era de cómo, en medio de una guerra de bromas entre Snape y los Merodeadores, una de las bromas finales de Snape fueron unas tartas con una poción de amor modificada que hizo que los Merodeadores sintieran un espasmo sexual ante un catalizador, que para mala fortuna de los Merodeadores fue la voz de Minerva McGonagall. Draco. Qué dilema moral tan pesado. Pero Yuji está decidido a salvar a ese preso, no por el preso, sino por su familia. Draco miró a la pantalla con extrañeza, preguntándose qué pasaría con su padre o madre. Su padre fue un mortífago, de hecho era la mano derecha de Voldemort. Se preguntó qué haría con su familia, con él mismo. ¿Podrían sus padres aceptar que la ideología de sangre pura era una estupidez? ¿Y que su hijo no solo contradijo a Voldemort, sino que también le plantó cara? Pero aún peor, ¿qué pasaría cuando regresaran todos? ¿Voldemort sería derrotado? ¿Mantendrían los pactos y alianzas que se hicieron en la sala de cine? ¿Siquiera recordarían todo? Draco no lo sabía, pero estaba dispuesto a planear para maximizar sus ganancias y minimizar sus pérdidas. Harry. ¿En serio, esos dos no se van a tomar en serio la situación? Entraron a un lugar desconocido y en vez de preocuparse o buscar la salida, empiezan con sus estupideces. Harry miró la pantalla con exasperación, pues era la primera vez que veía a jóvenes inexpertos tomando decisiones. Era algo que le recordaba a sí mismo en su juventud y todas las decisiones estúpidas que tomó. Aunque para Harry, sus decisiones cuando era joven eran justificables, pues no sabía nada del mundo mágico. Ron. ¿Qué es esa cosa pálida? Es asqueroso. Eso es el resultado de que una maldición obtenga un dedo de su cuna. Estas maldiciones vuelven de grado especial. Aunque, debido al poder inmenso del dedo de su cuna, estas sí poseen conciencia, pero la pierden. Piensen en ellas como animales especialmente fuertes. Hermione. Él le arrancó la mano a Yuji. ¿Qué? ¿Por qué los otros dos están huyendo? Neville. Es un plan. Yuji va a liberar a su cuna y no puede controlarlo. Por eso mismo están huyendo. Deben evitar pelear contra su cuna. Solo esperemos que no pase nada grave. En la pantalla. Shiguro rescata a Kisaki, ahora deben salirme a las máscaras cookies. Creo que yo era fuerte, esto es una muerte digna. Toda esta ira y frustración la concentraré en mi puño. Suena la señal. Es hora de cambiar. ¿Qué tal si peleamos afuera? ¿No quieres pasear? Me hiciste regenerarle la mano, qué mal. Si tanto te gusta este lugar, bueno, aquí morirás. Incluso un espíritu echaría de menos su brazo. Ambos somos especiales, pero solo uno pedazo. Fuera de la pantalla. Luna. Qué bonitos animales invocados de las sombras. Son muy tiernos, como los Nargles, y tan peligrosos como ellos. En especial me gusta mucho ese sapo. Es muy chistoso. Bellatrix. Así que de eso se trata la técnica de Megumi. Invocar criaturas. Si eso es así, supongo que existe una criatura capaz de traspasar los 6 ojos. Pero dudo mucho que ese chico pudiera usar bien esa habilidad. Es un inútil que desperdicia su potencial. Bellatrix miró con enojo a Megumi. Si ella odiaba algo más que la sangre sucia, era la incompetencia de los fuertes. Aquellos que tenían potencial o todas las cosas para volverse fuertes, y en vez de eso se quedaban revolcándose en sí mismos. Como cerdos gordos que no saben que son los siguientes al matadero. Harry. Un ataque de energía pura. Eso es muy impresionante, pero al mismo tiempo no puedo evitar notar lo impráctico que es. Draco. Pero mira eso, el dolor de perder una mano y varios dedos están nublando su juicio. Dudo mucho que ese ataque pueda con esa maldición. Neville. ¿Pero qué es esa energía y destello? Es como ver un rayo negro. Y parece que fue muy efectivo contra la maldición. Eso fue un destello negro o rayo negro. Es una técnica muy difícil de aplicar debido a que se tiene que aplicar mucha energía maldita en un puño a menos de un segundo de dar el golpe.
Pero esto vale la pena debido a la potencia del ataque, una potencia que es capaz de erosionar el alma del que recibió el golpe. La sala entera se quedó en silencio. No solo por la proeza de ese joven inexperto, sino también por descubrir otra manera de dañar almas. Pues en su mundo eran muy raras y distanciadas las cosas que podían siquiera manipular almas. Pero esos chamanes tenían varias técnicas para eso, y los hechiceros y brujas sabían que el destello negro solo sería la punta del iceberg. Voldemort y Dumbledore miraban eso con entrega. Voldemort miraba mientras pensaba perezosamente en las posibilidades. Se preguntó cómo influirían estas técnicas de manipulación del alma con respecto a sus Horrocrux, o cómo influirían con respecto a un animago o a un metamorfómago. Se preguntó si alguien podía manipular su alma hasta tal punto que un mago normal pueda desarrollar magias más raras o innatas, como el parcel o la metamorfomagia. Mientras que Dumbledore pensaba en lo peligroso que eran estas maneras de manipular el alma. Si todos pudieran modificar sus almas o la de los demás, ¿qué evitaría que hicieran aberraciones? ¿Qué impediría que crearan algo en contra de la vida misma? Ellos tendrían que tener límites, tener barreras que les impidieran hacer estas aberraciones. Dumbledore sabía que si se le dejaba libertad absoluta a las personas, éstas harían lo incorrecto, siempre. Luna. Ese es su cuna. Sus Uraxports son inexistentes. Y sin mencionar el aura de muerte que rodea a su cuna, es muy siniestro. Aunque Luna miró cómo su cuna humillaba a la maldición que tenía uno de sus dedos, cómo éste jugaba con él, arrancándole un brazo, cortándolo en partes y al final, con la mano regenerada, su cuna hizo una señal de mano. Una que envió un escalofrío hacia Luna. Una sensación que le recordaba al lanzamiento de un Patronus, pero con una sensación más onírica, como estar durmiendo en un sueño muy lúcido. Hermione. ¿Cómo pudo su cuna regenerar una mano completa? ¿Acaso es su técnica maldita? ¿Curar? No, esa es la energía negativa. La cual ya han visto. Aunque no sé si se las expliqué a ustedes o a otros. Pero bueno, solo quédense con que cura. Ron. ¿Otros? ¿Hay más personas en este teatro además de nosotros? Sí, pero eso no es importante ahora. Miren la pantalla. Los magos y brujas lo hicieron, pero a regañadientes, pues todos mentirían si dijesen que no les importaba que hubiera más personas en la sala de cine. Bellatrix. Bueno, dejando eso de lado. Dime, ¿cuál es el ritual maldito de su cuna? ¿Y qué habilidades posee? Bueno. Su cuna posee la habilidad de cortar, desmantelar y el control del fuego. Un dato muy curioso de esto es que también a su cuna se le conoce como el rey de la cocina. Y las habilidades que posee son muy amplias, pues el término habilidades aplicado al mundo de Jujutsu es muy ambiguo. Pero podríamos decir que son los rituales que son capaces de ser usados por cualquiera. Bajo esta definición, sus habilidades son: energía maldita inversa, canasta hueca de mimbre, contrato maldito y expansión de dominio. Estas para mí son las más importantes. Bellatrix miró a Jack con una sonrisa de oreja a oreja. Las preguntas que lanzó, aunque eran importantes con respecto a lo que estaban viendo, realmente no eran de importancia para ella más que simple curiosidad. Pero la pregunta que lanzó a Jack era una prueba, pues quería probar su hipótesis. Cada vez que alguien preguntaba algo y no era respondido por la canción o por alguien más del teatro, Jack se tensaba, se erguía y su voz se volvía monótona, como si algo lo obligase a responder. Y para probar su hipótesis decidió lanzar una pregunta específica y con una condición que limitaba la respuesta. Con eso pudo comprobar que Jack se tensaba, se erguía y su voz se volvía monótona al responder. Y Bellatrix ya podía ver los beneficios. Se preguntó si podría sacarle los secretos de su mundo. Si podría descubrir cómo funciona un dementor, el origen de la magia, cómo crear una piedra filosofal, o, ¿qué hay detrás del velo? Jack miró a Bellatrix con una sonrisa de oreja a oreja. Sabía que la maldita loca, quitándole la locura, era una mente aún más afilada que la de Hermione. Pero por sus peligrosos pensamientos él tendría que acelerar sus planes. Al final ellos no podrán llegar hasta donde me gustaría. Pero bueno. Será entretenido. No solo para mí o Nimrod, sino también para los que esperan estas reacciones. En la pantalla.
Quizá mi dedo que pasa no puedes volver Itadori, tardarás en regresar, pero no te lo recomiendo, a diferencia de mí, sin corazón no vivirás. Desde las sombras no he despegable, junto a mí vemos qué es lo que tienes. Sin corazón es más débil, yo debo obligarlo a que lo regenere. Dice más tus golpes al atacarme, pues no me duele. Noche, llévalo al cielo, hay una tormenta, que los relámpagos resuenen. El talento no es suficiente, acabar esto de una vez. No es cuestión de hechicería, su poder está a otro nivel. No pudo cumplir su objetivo y sabe que debe volver. Quiere acabar su corta vida para alargarla de él. Fuera de la pantalla. Hermione. ¿Qué está planeando Sukuna? No creo que vaya detrás de los amigos de Itadori. Ron. ¿Qué? ¿Por qué Megumi se estaba yendo? ¿No iban a esperar a Itadori? No, como ya les había dicho, no es poco común que mueran chamanes en cada misión. Por eso mismo se decidió que, como Itadori no dio señales de vida y debido al peligro que representaba Sukuna, simplemente lo dejaron. Si moría, era algo inevitable. Y si sobrevivía, pues podía seguir con su misión. Neville. Eso sí que es duro. Saber que es más probable que el compañero que conozcas en una misión muera en esa misma o en una siguiente. Es algo muy fuerte. Draco. Es una situación muy precaria. Y puedo decir que ahora entiendo la visión de Geto. El dolor de perder a amigos, familia o parejas en una misión. Es una situación demasiado grave y entiendo por qué personas como Geto surgen. El dolor y el resentimiento pueden hacer que la gente se radicalice. Ron. No puedo evitar preguntarme si eso pasa en nuestro mundo. Si los nacidos de Mugle buscaran venganza contra los sangre pura. Espero que eso nunca pase. Hermione. Solamente podemos esperar que los nacidos de Mugles y aquellos que no están con los mortífagos no busquen venganza contra los demás. Pagar sangre con sangre solo hará que todos nos desangremos. Harry. Wow. Esas invocaciones son impresionantes. Y aunque veo que no son muy fuertes, puedo ver potencial en Megumi. Voldemort miraba a Sukuna. Ver a un ser que se enfrentaba a todo sin miedo o cautela era inspirador, cuanto menos. Y más si solo contaba con una fracción del poder original, como lo estaba haciendo Sukuna. Y aunque un niño joven e inexperto lo estaba conteniendo, eso no le importaba. Aunque la humillación que recibió Sukuna en su primer encuentro con Gojo aún pesaba en su mente. El hecho de que era un Sukuna con un aproximado de un 5% de su poder pesaba más. ¿Qué tan fuerte sería Sukuna al 100%? Tom miró cómo Sukuna humillaba a Megumi con extrema facilidad. Ese poder, esa sensación absoluta que irradiaba Sukuna era lo que Tom siempre quiso. Voldemort miró sus manos, que aún temblaban levemente, como hace muchos años atrás, cuando Tom vivió bombardeos, cuando militares se llevaron a los chicos de 18 años para la guerra, cuando la comida escaseaba, cuando la maldita alarma sonaba casi cada noche. Cuando era débil. Tan débil e impotente que desarrolló un estrés tan grande que empezó a perder el pelo. Tom recordó su penosa escena, donde salió corriendo de la misma manera que cuando una bomba cayó en el orfanato. Cuando tuvo que vivir la fría Navidad en los metros, durmiendo en literas con muchas más personas, cuando el gobierno empezó a usar los metros como un búnker. Buscando qué comer en la basura, peleando con otros niños por migajas de mierda que necesitaba para vivir. Voldemort llevó una de sus manos a su costado izquierdo, en la parte debajo de las costillas, donde un maldito niño lo apuñaló con un puñal hecho de vidrio roto por una manzana rancia a medio comer. Tom recordó esos años en Hogwarts, donde dormía con un ojo abierto en Slytherin. Después de todo, Grindelwald estaba en el poder. Y en Grimmauld se enseñaba la superioridad de los magos, cómo los nacidos de Mugles deberían ser sacados del mundo no mágico y ser criados por los magos, por la raza superior. Irónicamente, Grindelwald odiaba a Rasputin, el mago oscuro que aludió a la instauración de la Unión Soviética. Que aunque al igual que sus marionetas mugles, que eran los líderes de sus respectivos bandos, peleaban entre sí por ser el único señor oscuro. Pues los dos eran iguales. Grindelwald con sus campos de concentración para experimentar con mugles y Rasputin con los gulags. Dos caras de la misma moneda que querían ser la única cara de la moneda. Pero al final Dumbledore derrotó a Grindelwald y Nicolas Flamel terminó matando a Rasputin, y después Nicolas Flamel se hizo director de Grimmauld en Alemania y Dumbledore se hizo director en Hogwarts poco después. Y esa vieja cava hundida en su dolor por matar a su amante, se volvió un cínico que trataba a todos los estudiantes como meros peones para mantener su control, para mantener su bien supremo.
Tom volvió a mirar la pantalla, y por primera vez en décadas sus ojos rojos sangre brillaron con la maldición Cruciatus, mientras su poder mágico irradiaba desde su cuerpo. Tom observó su mano, una mano pálida y horrenda. En ese momento tomó una decisión. Primero, mejoraría su maldito cuerpo. Después, mataría a Najimi para poder reconstruir una parte de su alma. Y se reinventaría a sí mismo. Después de todo, él era el gran Tom Riddle, el heredero de Slytherin y el mayor prodigio desde Merlín. No se rompería ante un recuerdo triste. Encontraría a Myrtle y le ofrecería un cuerpo nuevo, tal vez Bellatrix. Pero lo realmente importante era que no permitiría que todo su esfuerzo, su imperio, cayera como un castillo de naipes. ¡No! Se encargaría de que no cayera y de mejorarlo. Porque si él no ganaba, ¿qué sentido tendría seguir? Luna miró a Voldemort con miedo. Los Nargles estaban alborotados y violentos. Se peleaban y devoraban unos a otros mientras el aura de Voldemort se hacía cada vez más intensa. Pero un aura aún mayor, proveniente de la pantalla, la distrajo. Luna se agarró el cuello por el dolor de moverse demasiado rápido y con demasiada fuerza, pero no le importó mucho, pues Megumi estaba haciendo algo horrible. Una invocación tan poderosa e impía que hizo que Luna se estremeciera de miedo ante esa sensación, una que superaba a Voldemort, a su cuna y al ritual que mató a su madre. Dumbledore. Ese chico, Yuji, ¿se está sacrificando? Dumbledore observó cómo Yuji prefería sacrificarse a seguir dándole libertad a su cuna. Y no se le escapó la ironía de esta situación con respecto a la similitud con Harry. Pero cuando Dumbledore vio el cuerpo de Yuji, la sensación de vacío que lo torturó por años regresó. Se imaginó a Harry como un cadáver, muerto por el bien común, otro mártir cuyo nombre no sería importante para el gran esquema de las cosas. Y aunque intentó no sentirse vacío por eso, nunca pudo conseguirlo. Porque al final, aún se sentía culpable. Culpable por criar a un niño como un animal para el matadero, culpable por sus decisiones en el pasado, culpable por derrotar a Gellert y no matarlo por sus pecados, pecados con el nombre y apellido de Gellert y sus suyos. Porque el plan de Gellert nunca se hubiera hecho tan grande sin su ayuda y después su inacción. Y aunque a Dumbledore nunca le gustó reconocer sus errores, admitía que su muerte tan anticlimática no solo fue por su plan, sino también para huir de sus pecados, de sus errores y arrepentimientos. Pero sobre todo, para huir de Harry y de Voldemort. Porque Dumbledore no podía ver el cadáver de Voldemort o de Harry. No podría. Haría lo que casi hizo después de derrotar a Gellert hace tantos años. Quitarse la vida a sí mismo. No por desesperación o dolor, sino por la vergüenza que sentía por la persona tan horrible que era. Una vergüenza que en esa misma sala lo obligó a agacharse y retorcerse de dolor mientras sentía cómo sus latidos se mermaban lentamente. Mientras lloraba de impotencia, como el hombre patético que se había convertido. Aunque le llamó mucho la atención que podía sentir dolor, un dolor tan vivido que casi olvidaba que estaba muerto. La sala entera quedó en silencio ante la vista del cuerpo de Yuji y el perplejo Megumi, mientras la lluvia caía y acentuaba la escena. Harry. ¿En serio así termina? ¿Yuji murió solo porque los de arriba no sabían que había una maldición con el dedo de su cuna? Draco. Dudo mucho que los altos mandos no estuvieran enterados de la situación. Probablemente los chamanes tengan el control de los 20 dedos o alguien dentro de la estructura de poder los tenga guardados. Como pueden ser los 3 clanes principales de la hechicería. Además, toda la situación es demasiado extraordinaria. Esto fue planeado por alguien influyente y poderoso, hasta tal punto que puede tener uno o más dedos de su cuna en su poder para usarlo de esta manera. Bellatrix. Claro que ese fue el caso. ¿En serio alguien aquí creería que de repente una maldición con un dedo de su cuna, que vimos antes como atrae a maldiciones cercanas, estuviese en una zona relativamente accesible? Es obvio que fue planeado. Ron. Pero, ¿por qué quieren matar a Yuji? Literalmente no ha tenido tiempo de hacerse enemigos. Y a diferencia de Harry, él no es famoso. Bueno, en realidad Yuji tiene cierta fama por ser el primero en poder comer un dedo de su cuna sin morir en el intento. Además, el propio Satoru Gojo intervino en su ejecución y lo tomó como discípulo. Pero también deberían considerar la probabilidad de que fuera un ataque a Gojo. Porque sus 3 estudiantes se verían envueltos en una situación muy delicada, donde Gojo no podía intervenir. Y solo fue suerte que todo resultara como resultó. Porque Sukuna podría haber matado a todos y la culpa recaería en Gojo. Sería como un ataque salpicado, no directo. Hermione. Pero podría ser una tercera fuerza que no conocemos y que está detrás de Yuji, Megumi o Gojo. Eso se verá más adelante, por favor, concéntrense en lo actual. Bellatrix.
¿Qué hora es? ¿Qué día es? ¿Quiénes somos? ¿Y por qué estamos aquí? Qué mujer tan problemática. Son las 46 menos 2. Es el 24 del 59 del año 0, según el calendario. Son personajes hechos para una novela dirigida inicialmente para niños y están aquí para entretener. La sala entera quedó en silencio, pero rápidamente se desató un pandemonio que terminó con todos apuntando con sus varitas a Jack. Él, con un movimiento, las convirtió en arena. Y antes de que alguien dijera algo, los magos y brujas también se transformaron en arena dorada y reluciente. Qué mujer tan problemática. Pero bueno, sabía que tarde o temprano esto pasaría. Aunque fue más rápido de lo que esperaba. Aunque Nimrod hizo bien su trabajo. Jack caminó mientras toda la sala de cine se convertía en la misma arena dorada, que rápidamente se reformó en un laboratorio blanco, donde en cápsulas gigantes se encontraban copias y copias de varios personajes. ¿Saben? Lo más reconfortante de este trabajo no es el poder, la libertad o la dicha de ver los números crecer en el video. No. Es el goce de la curiosidad en ti mismo. ¿Qué tanto puedes estrujar, mezclar, retorcer y romper algo dentro de tu mente, hasta tal punto que lo único que queda original es el nombre? ¿Qué tanto puedes quebrar a un ser ficticio, no físicamente, sino mentalmente? Díganme, ¿alguna vez se han metido tanto en un personaje que acabaron llorando? ¿O sintiendo rabia, afecto o incluso atracción? Esa es la sensación más placentera para mí, saber qué tanto puedo romperme a mí mismo. ¿Qué tanto puedo romper el mosaico hasta que deja de ser un mosaico y se convierte en escombros indistinguibles de lo que solía ser? Adiós.